mucho gusto saludamos ahora a Miguel Gorelick, director del sitio valorcarne.com.ar y además especialista en esta temática, como hombre que ha estado también vinculado a la industria frigorífica. El tema es recurrente, analizar un poco la situación del sector, al margen también de estos cambios que ha habido, sobre todo en los registros y mucho más, los controles impositivos que se están buscando, las medidas anti-evasión, entre otros aspectos. ¿Cómo le va, Miguel? Ignacio Melusi lo saluda. ¿Qué dice? Buenas tardes, Ignacio. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Bueno, por empezar, estamos observando también algunos títulos de análisis que hacen ustedes en el sitio valorcarne.com.ar y ha habido una tenue recuperación de las exportaciones en esta primera parte del año. Hay una búsqueda de conquistar nuevos mercados para ver qué pasa con Asia, estas visitas a China, Japón. ¿Cómo está ese panorama, Miguel? El mercado internacional está bastante bien. Tenemos a un actor como China, que en los últimos 3 años se ha convertido de la noche a la mañana en el principal importador del mundo y es el principal comprador de carnes de Brasil, de la Argentina, de Uruguay, y está en un lugar muy preponderante también en las exportaciones de Australia. Uh-huh. No sucede lo mismo con Estados Unidos, porque China hasta ahora no permite la carne estadounidense. Es posible que a partir del 16 de julio esto cambie, pero vamos a tener que verlo concretado. Claro, digamos que esta gira presidencial genera apertura de negocios o por lo menos una puerta que pueda abrirse para la Argentina, ¿o no? Nada en concreto por el momento, porque digamos que la pretensión argentina en este viaje presidencial con respecto específicamente al tema de la carne era el acceso de carne enfriada, que todavía China no permite, el acceso de carne con hueso de la misma manera y la mayor facilitación para incorporar plantas que puedan exportar a China. Y en ninguno de estos renglones, por lo menos que se haya sabido oficialmente, han habido avances, a pesar de que, por supuesto, las expectativas siempre siguen existiendo. Una picardía, porque con el monto de los negocios que se llevaron a China y se concretaron, como el caso de las plantas atómicas, o el caso de las represas, o el de la estación de generación de energía eólica, existía una razonable expectativa de que se podría haber avanzado en estos temas. Ajá. Ojalá pueda verse un mercado pronto para ese país, que de todas maneras, ¿está la carne como para concretar negocios? Siempre hay carne. Uh-huh. El tema es si en función de los precios relativos que haya en el mercado interno o en los mercados externos, esto se exporte o no se exporte. Claro. Hasta ahora la mayor parte de los cortes que integran la media res es más conveniente venderlo en el mercado interno que en la exportación, y además la Argentina, tras la liquidación enorme de Hacienda que hubo entre 2008 y 2009, que parcialmente se recuperó, todavía estamos en déficit en cuanto a las existencias de novillos especialmente y de novicitos, que son los que generan la carne que demandan los mercados locales. Entonces, por mejores condiciones competitivas que tengamos, si la categoría de novillos y en particular la subcategoría de novillos pesados está en falta, no va a haber materia prima para poder cumplir con los mercados del exterior. Claro, aún así cuando por el momento la Argentina tiene una condición de exportación en precios que es más cara que el resto, que los competidores, ¿no? Y ahí salta otro tema, el famoso costo argentino de por medio, ¿no? Los valores son superiores a los países vecinos, Brasil, Paraguay, Uruguay, ¿no? Esto es así y ha venido siendo así por lo menos desde la reforma
de las condiciones de exportación que dictó este gobierno, que son sumamente favorables y sumamente alentadoras hacia futuro, pero los exportadores parten de una materia prima más cara, tiene que ver el costo argentino, tiene que ver el atraso cambiario, pero algunos de estos temas podrían sobreponerse, digamos, pero acá el factor más importante desde mi punto de vista para que no se generen más negocios de exportación es la falta de oferta de novillos. Uh-huh. En el precio del novillo, la diferencia superior que tiene la Argentina con el resto es notable, ¿no? Sí, en este momento con Paraguay no tanto, pero con Uruguay y especialmente con Brasil, las diferencias son muy grandes. Y digo especialmente con Brasil porque a raíz de la crisis política que existe, donde la carne está tocada tangencialmente, claro, se ha devaluado el real, con lo que la industria exportadora de carnes de ese país está más competitiva que en las últimas semanas. Ajá. ¿Y quizá haya alguna desconfianza de los compradores habituales para Brasil? Sí, perfectamente. No hay que olvidarse que hace solo 2 meses o 2 meses y medio apareció la primera gran denuncia de las últimas sobre un esquema de comportamiento irregular de las empresas frigoríficas que provocó inmediatamente el cierre de numerosos mercados, muchos de los cuales fueron reabriendo los días siguientes, pero hubo un cimbronazo y la exportación brasileña de abril fue la más baja en 5 años. Así que esto también está incidiendo, digamos. Claro. ¿Cómo ve, Miguel, las medidas que se empezaron a tomar del 1 de marzo? O sea, se pusieron en vigencia, lo cual hasta ahora para la Subsecretaría de Control Comercial Agropecuario muestran casi una triplicación de matarifes inscriptos, de matrículas en general, como para controlar todo lo que sea justamente el movimiento de matanza, la cadena cárnica en líneas generales. ¿Cómo está viendo los resultados? Esto es un gran paso adelante. Un sector, un mercado tan atomizado como el de la carne, donde ningún operador puede, en ninguno de sus eslabones, puede operar de manera tal de alterar un precio de mercado en función de la oferta y la demanda de cada momento, sufre mucho la evasión impositiva, la sanitaria, la previsional, porque distorsiona el mercado, y la virtud que tiene de estar tan atomizado y que las señales de mercado llegan rápidamente a la formación de precios, queda neutralizada por este accionar de muchas empresas. Entonces, sanear esto es muy bueno para todos los eslabones y para todas las empresas cumplidoras de la ley. Claro, correcto. Ahora, ¿de pronto ha generado alguna traba en la operatoria o complica algunos sectores? Bueno, el comentario es que no todos los matarifes se han matriculado, y esto significa que tienen que seguir operando a nombre del frigorífico donde matan, y hay muchos frigoríficos que por una cuestión de riesgo no quieren asumirlo, con lo que hay empresas individuales que están con más trabas que en otro momento, pero desde el punto de vista del funcionamiento del mercado global, esto no altera nada. Claro. Cierro con lo siguiente, porque dentro de este mismo sistema se quejaba, por ejemplo, SICRA, de la necesidad de controlar, por ejemplo, algunas empresas cooperativas o que figuran como cooperativas, operan como tales, pero sin embargo, por empezar, no cumplen convenios laborales, muchas veces hasta eluden ciertas medidas sanitarias. Ese es un tema también a profundizar, ¿no? Esta es una estafa que hace muchos años que existe y que precisamente como no se ha hecho nada en contra de esto, ha crecido. Pero, digamos, este reclamo de SICRA va en la misma línea de lo que está buscando el gobierno, que es el saneamiento del mercado. Es decir, no es posible competir con empresas
en el contexto de una legislación donde el costo laboral es muy importante, que se disfrazan de cooperativas y con eso evitan el pago de cargas previsionales. Esto es una estafa a los mismos trabajadores que están en la empresa, al fisco y al resto de la competencia. Claro, sin duda. El mercado local, y empezando por Liniers, Miguel, como para cerrar, volátil, ¿no?, en estos días. Sí, estuvimos unas semanas durante abril y mayo que fue un sub y baja muy marcado, de una semana para la otra, para arriba, para abajo. La semana pasada se estabilizó por primera vez después de 5 o 6 semanas y esta semana tuvo un pequeño aumento. Estamos con una situación de precios que, si uno lo mira históricamente, está en un nivel medio, es decir, estamos tan alejados del pico de 2010 en términos reales como del piso de 2008-2009. Es una situación intermedia con más probabilidades de que vaya para arriba de que vaya para abajo. Bien. Miguel, muchísimas gracias como siempre, le mando un fuerte abrazo y estaremos en contacto, siempre muy amable. Del mismo modo, un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias, Miguel, hasta luego. Chao. Miguel Gorelick, del sitio valorcarne.com.ar, siempre hay interesantes notas de análisis allí, una especie de recorrido hemos hecho de la actualidad del sector ganadero y fundamentalmente derivando en lo cárnico.